Gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Quiero compartir un versículo de la Biblia en esta hora y estar hablando de las virtudes, de las maravillas de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La Biblia dice en Malaquías capítulo 3 versículo 6, dice la Biblia: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Dios es un Dios que no tiene edades, que no tiene mudanza de variación. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios es un Dios inmutable. Eso quiere decir que no experimenta cambio. Dios es ese Dios que permanece para siempre, que permanece por los siglos de los siglos. A Dios permanece para siempre. A Dios nadie lo ha creado. Dios existe por sí mismo. Pero los seres humanos, Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. Y la Biblia dice de que nos ha hecho sus hijos. En San Juan capítulo 1 versículo 11 la Biblia nos dice: por cuanto todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Somos hechos parte del reino de Dios. Somos hechos parte de la ciudadanía de Dios. Cuando venimos a Cristo y primeramente creemos a Dios, después de escuchar esa palabra, atesorarla en nuestro corazón, le creemos a la palabra de Dios. Y la Biblia dice de que por cuanto le creíste a Dios, recibiste la palabra de Dios y la atesoraste en tu corazón, Dios nos hizo sus hijos, ciudadanos de su reino. También Dios no aumenta ni disminuye. Dios no tiene bajas, Dios no tiene alzas. Dios es un Dios estable. El mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Ese es el mismo Dios que nosotros tenemos. El Dios que hace milagros, el Dios de justicia, el Dios de amor, el Dios de la gracia. Ese Dios es un Dios estable. Si aumentara, dejará de ser un ser absoluto. Dios es un ser absoluto, poderoso, grande. Y si Dios disminuyere, dejará de ser poderoso. Él no poder controlar lo que disminuye en él. Por eso Dios es un Dios estable. Por eso Dios es un Dios que no tiene alzas ni bajas. Es un Dios poderoso.
Dios es inalterable. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 17 que toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza de variación. Dios es inalterable. La Biblia dice que no hay mudanza de variación. Ese Dios es el Dios que nosotros tenemos. Y en la Biblia hay grandes promesas que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Y esas promesas que se encuentran en la Biblia, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios las cumple, porque Dios no tiene mudanza de variación, porque Dios no cambia. Dios es el Dios que cumple su palabra, y su palabra la cumple en quienes obedecen su palabra, en quienes creen a su palabra, en quienes confían en Él, en quienes tienen fe en esa palabra. Y ninguna de las perfecciones de Dios cambia, ni para bien ni para mal. No cambia ni para bien ni para mal. Dios tiene el control de todo. Y Dios por eso ha dejado su palabra, para que esa palabra se vaya cumpliendo y se cumpla en nuestras vidas. Todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos de parte de Dios lo encontramos en su palabra, porque su palabra tiene poder y esa palabra se cumple en cada uno. A Dios no se le puede sobornar para que cambie. Nadie puede sobornar a Dios. Nadie puede manipular a Dios. Dios es un Dios que tiene amor. Es un Dios que cuando ve que sus hijos necesitan algo de Él, Dios le ayuda, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero a Dios no se le puede manipular, no se le puede sobornar, porque Él ya conoce nuestra vida. Él conoce el presente, el futuro de cada uno, y Él sabe lo que necesitamos. En conclusión con esta palabra, ¿cómo es que un Dios como es nuestro Dios se ha fijado en nosotros y nos ame tanto? ¿Cómo es que ese Dios infinito, ese Dios que está por encima de todas las cosas, ese Dios que tiene todo el poder, se haya fijado en cada uno de nosotros y nos ame tanto? La Biblia dice de que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama tanto que envió a su único Hijo para que por medio de su Hijo cayera todo el pecado, toda la maldición, toda la transgresión que el hombre había cometido por la desobediencia de nuestros primeros padres. Y que por esa desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, entró el pecado. Y la Biblia dice que por medio del pecado entró la muerte. Y hubo una enemistad entre el hombre y Dios, una separación entre el hombre y Dios, una maldición cayó sobre la tierra y sobre el hombre. Y nada podía cambiar esas leyes. Solamente
la justicia divina de Dios. Y solamente podía hacer que volviera esa relación entre el hombre y Dios por medio de un justo, por medio de alguien que era limpio, que no tenía pecado. Y no se encontró nadie, solamente había uno, y era el Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios. Y la Biblia dice de que Jesucristo se entregó, se ofreció Él mismo por nuestros pecados, para venir, para Él cumplir el mandato de Dios, para que así, por medio del sacrificio de Cristo, de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, el hombre pudiera tener esa reconciliación con Dios. Y así sucedió. Jesucristo vino a este mundo. Jesucristo nació, dice la Biblia, de una mujer que fue preparada de antemano para que naciera el Hijo de Dios, María, y que por medio del Espíritu Santo quedara ella embarazada y viniera el Hijo de Dios a este mundo, Jesucristo. Y nació Jesucristo, y a los 30 años empezó su ministerio con la misión que Dios le había encomendado, de poder venir a este mundo y traer el reino de Dios a esta tierra, y venir a reconciliar, dice la Biblia, el mundo, todas las cosas, por medio de Él, por medio de la gracia, por medio del amor de Dios. Y todos sabemos que Jesucristo en esta tierra, por 3 años y medio, Él anunció el reino de Dios. Él predicó a las multitudes. La Biblia dice que Jesucristo pasó por esta tierra haciendo el bien y sanando a todos los enfermos y a todos los que estaban siendo atormentados por el diablo. Todo aquel que se acercó a Jesucristo con una necesidad, Dios obró, Dios lo sanó, Dios obró en su vida. Pero más la necesidad del ser humano es la necesidad de la salvación del alma, sanar el alma, sanar el corazón. Y Dios, Jesucristo, hizo una obra completa. Cuando Jesucristo sanaba a los enfermos, sanaba al que estaba paralítico, le decía: tu fe te ha salvado, ve y no vuelvas a pecar más, tus pecados te son perdonados. Jesucristo obra completamente, sana el cuerpo físico, sana el alma y da la salvación. Cuando la persona se acerca a Él con fe, cuando la persona se arrepiente de sus pecados, cuando el ser humano reconoce que no es acto suficiente por él mismo, sino que hay un ser superior, el cual se llama Dios, el cual se llama Jesucristo, el cual dio la vida por cada uno de nosotros, y que por medio de Él podemos obtener salvación y vida eterna. Las almas que se acercaron en el tiempo de que Jesucristo, Él anduvo predicando, dice la Biblia que Dios obró completamente en sus vidas. Y las personas no fueron las mismas. Estas personas que entregaron su vida a Cristo, estas personas tuvieron un cambio total en sus vidas. Pero Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Hemos visto que Dios es un Dios que no tiene mudanza de variación, que es inmutable, que no cambia, que es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y Jesucristo, después que Él terminó la misión, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Jesucristo en ese momento, cuando derramó su sangre, entonces en ese momento Jesucristo estaba reconciliando al mundo con Él, para que por medio de ese sacrificio el hombre pueda obtener el perdón de los pecados
y la salvación de su alma y la vida eterna. Jesucristo, Él murió y resucitó al tercer día. Y cuando resucitó, dice la Biblia que se les apareció a los apóstoles, a los discípulos, y les dio instrucciones para que los discípulos emprendieran su ministerio, el ministerio de la reconciliación, el ministerio de poder anunciar el reino de Dios, de predicar a todas las naciones, a todo el mundo, el Cristo de la gloria, Jesucristo vivo y resucitado, en cual tenemos cada uno de nosotros tenemos esperanza a la vida, a la salvación de nuestras almas. Jesucristo les dijo a los discípulos: por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que cumplan todas las cosas, y aquel que crea y sea bautizado será salvo. Y Jesucristo, dice la Biblia, que lo llevó consigo a un monte, y Jesucristo ascendió a los cielos, subió a los cielos, y los apóstoles, los discípulos lo vieron subir y se quedaron atónitos viendo cuando el Hijo de Dios iba descendiendo hacia los cielos. Y en ese momento la Biblia dice que un ángel les habló y les dijo: varones, ¿por qué se quedan mirando hacia los cielos? Ese mismo que ha subido a los cielos, así mismo vendrá, así como lo has visto subir. Y les dijo: y anuncia el evangelio y predica la palabra de Dios. Los apóstoles todavía en ese momento no entendían, pero la palabra de Dios es por fe y por obediencia a Dios. Y Jesucristo les había dicho: quédense por un poco de tiempo más unidos, reunidos, porque yo les enviaré un poder, les enviaré un consolador, les enviaré el Espíritu Santo. Y luego después ellos se quedaron reunidos en un solo lugar, en el aposento alto, dice la Biblia. Y vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos. Y en ese momento empezaron ellos a profetizar, empezaron ellos a hablar de esa bendita palabra de Dios. Y las almas que estaban ahí, había mucha gente en ese momento afuera, y escucharon a los discípulos que ellos no eran los mismos, que algo sobrenatural había en sus vidas. Y dice la Biblia que escuchaban hablarlos, personas que habían llegado de lejos, extranjeros, hablar en sus propias lenguas. Entonces dice la Biblia que el apóstol Pedro salió y empezó a predicarles la palabra de Dios, el evangelio del reino de Dios a las almas. Y se convirtieron como 3,000 almas en ese momento. Los discípulos empezaron a predicar por todas partes el reino de Dios, la palabra de Dios. Y Dios hacía cumplir su palabra en los que habían creído en Él. Y Dios ha ido cumpliendo su palabra, porque desde ese tiempo el reino de Dios ha sido anunciado. El reino de Dios no ha cesado de proclamarse en la tierra, de poder predicarle a las almas, anunciando que Jesucristo es el verdadero camino, es nuestro Rey, es nuestro Salvador, y que cuando le aceptamos a Él, Él nos hace sus hijos, nos hace ciudadanos de su reino.
conciudadanos del reino de los cielos, esperando su bendita venida, cuando dice la Biblia que seremos redimidos totalmente y Dios nos llevará con Él hacia los cielos. Dios nos llevará con Él, dice la Biblia, para presentarnos como una esposa engalanada ante su Padre. Y cuando Jesucristo venga, Jesucristo lo dijo y lo habló y dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos seremos transformados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Hay una esperanza para todos los que confiamos en Dios, para todo el que ha entregado su vida, su corazón a Dios, para todo aquel que le ha creído a Dios, por cuanto a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Quiero en este momento invitar a todos mis hermanos que estamos caminando en los caminos del Señor a que no desmayes, a que sigas adelante, a que sigas luchando hasta el final, porque hay una gran recompensa para cada uno de nosotros. Y también quiero hacer un llamado para las almas, aquellos que todavía no han entregado su corazón a Cristo. Dios está dando oportunidad. Dios está a las puertas, pero Dios quiere que las almas se salven. Quiere que aquel que todavía no ha entregado su vida a Cristo lo haga para salvación de su vida, para salvación de su alma. Te hago un llamado, amado hermano, amado amigo, a que puedas creer a esta palabra. Especialmente, amado amigo, a que te entregues a Cristo. Dios te está llamando. Dios te ama y quiere salvarte hoy. Que Dios te bendiga en esta hora, y espero que esta palabra pueda ser una palabra que toque tu corazón y puedas decidirte entregarte a Cristo. Si has sentido en tu corazón ese llamado, te invito a que puedas visitar una iglesia cristiana, a que puedas buscar del Señor. Si Dios ha puesto en tu corazón, hazlo. Ve a una iglesia cristiana y congrégate con los hermanos, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Que Dios te bendiga en esta hora. Amén.